Bien, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva clase de comunicación. El día de hoy nos toca, como es día lunes, nos corresponde trabajar con el curso del lenguaje. Así que hoy, en la clase del lenguaje, continuaremos con el análisis de oraciones, con el tema de sintaxis. Sin embargo, ahora ya toca empezar con algunas temáticas un poquito más avanzadas, pero de todas maneras manejables. Entonces, miren, toda la semana pasada, ¿a qué nos hemos venido dedicando toda la semana pasada? Y en realidad, todas las últimas clases, miren. Lo que hemos estado haciendo ha sido un repaso, como pueden ver aquí en la pantalla, un repaso de distintos elementos que tiene la oración. O sea, nosotros nos hemos dedicado a trabajar con la oración simple. ¿Ok? ¿Qué cosa es una oración simple? Pues es una que tiene un solo predicado, conformado por un solo verbo, ¿no? Dicho de otra manera, una oración simple es aquella que tiene una única proposición. O sea, pues que te dice una sola cosa, una sola acción. Si yo digo, por ejemplo, Carlos regó el jardín, estoy mencionando una sola acción de Carlos y eso es una oración simple. En cambio, si yo digo, por ejemplo, Carlos regó el jardín y paseó al perro, entonces en una sola oración estoy diciendo dos cosas sobre Carlos. Pues que regó el jardín y que sacó a pasear al perro. Entonces ahí ya no estoy hablando de una oración simple, sino estoy hablando de una oración compleja. ¿Ok? Compleja o compuesta. Entonces, dentro de esta oración simple, nosotros nos hemos dedicado al análisis de sus dos elementos principales, que son el sujeto y el predicado. Por acá tengo el sujeto. Por acá tengo el predicado. Un segundito. Muy bien, ya estamos de vuelta. Entonces, les estaba comentando que nosotros habíamos visto estos dos elementos, el sujeto y el predicado. Y cada uno de estos elementos tiene pues sus propias características, ¿no? Por un lado está el sujeto, por aquí, y por otro lado tenemos el predicado. Entonces, dentro del sujeto hemos visto todos sus modificadores. Siempre vamos a encontrar un núcleo, que es la palabra más importante, tanto del sujeto como del predicado. Y además de este núcleo, nosotros podemos encontrar distintos modificadores. Y hemos hablado de modificador directo, hemos hablado de modificador indirecto y de aposición, básicamente. Mientras que en el caso del predicado, hemos encontrado lo siguiente. Hemos hablado de atributo, predicativo, hemos hablado de atributo, hemos hablado de predicativo, hemos hablado de los objetos, objeto directo, objeto indirecto y circunstanciales. Y circunstanciales. Muy bien. Estos elementos que tenemos aquí, y en las oraciones en voz pasiva, también hemos hablado del agente. Ok, entonces todos estos elementos son aquellos que nosotros hemos podido trabajar dentro del tema de la oración simple, ¿no? Esto es la síntesis de aquello que hemos podido ver, analizar durante estas primeras semanas tratando el tema de sintaxis, ¿ok? Entonces, ¿qué nos toca trabajar el día de hoy? Pues si ya analizamos con detalle la oración simple, pues ahora lo que toca es trabajar en la otra parte, que es la oración compuesta.
¿De qué se trata la oración compuesta? Veamos, ¿no? Primero, esto es para reforzar lo que decía hace un ratito, que las oraciones se pueden clasificar de dos maneras de acuerdo a la estructura que tienen. Primero, esa estructura puede ser simple, oración simple, y esa estructura puede ser compuesta o compleja. ¿Ok? Oración compuesta o compleja. Entonces, aquí tengo lo siguiente. Las oraciones simples son las que solo tienen un verbo en forma personal y por lo tanto un sujeto y un predicado. Ahí está. Los vendedores del mercado son muy amables. ¿Ya? Solamente para repasar, Jessica. En los vendedores del mercado son muy amables. ¿Qué verbo logras identificar? ¿Cuál es la acción allí? Jessica, ¿me escuchas? Ya, me indicas que para ti sería el término vendedores. Ya, tú tienes razón si es que hablamos de núcleo del sujeto. De hecho, todo esto que está aquí, todo esto que voy a resaltar, es el sujeto. Y en ese sujeto el núcleo es vendedores. Pero cuando hablamos del predicado, nos referimos al verbo, a la acción. Por ejemplo, jugó, trabajó, cantó, encontró, estuvo. Todos esos son verbos. Entonces, en esta oración, ¿cuál es la palabra que te indica la acción? ¿Cuál es el verbo allí? Ajá, ya, tú me dices que acá la acción es justamente ser amables. Sí, solamente que la palabra amables, la palabra, o sea, todo esto representa la acción, el ser muy amables. Y por lo tanto, todo eso es el predicado. Y dentro de estas tres palabras, la palabra más importante que te marca la acción es justamente el ser. No es un verbo fácil de encontrar. Otra cosa sería, por ejemplo, Juan comió frutas. Ahí sí al toque, ¿no? ¿Cuál es la acción? Pues es comer frutas. Y dentro de las dos, fruta no es una acción, pero comió sí. Entonces ahí comió es el verbo, ¿no? El verbo es la categoría más importante dentro de una oración. Siempre es imprescindible poderlo reconocer, poder saber cuál es el verbo, para poder encontrar todo lo demás que tiene la oración. El verbo es el núcleo y todos los demás elementos giran a su alrededor. Muy bien. Entonces, hemos encontrado que este es el verbo y que, como bien tú me decías más tempranito, hay una sola acción. Abajo pasa lo mismo. Los pajarillos cantan muy bien en primavera. Mira, ahí está más sencillo. ¿Cuál es la acción ahí? ¿Cuál es el verbo? En los pajarillos cantan muy bien en primavera. ¿Qué están haciendo los pájaros? Muy bien, cantar. Correcto, cantar. Los pajarillos cantan muy bien en primavera. Este es entonces, lo voy a poner hoy
de otro color. Ya, este, por ejemplo. Ay, no se nota nada. Espera, espera, espera. Tucutun, tucutun. Ya, ahí está. Los pajarillos cantan muy bien en primavera. ¿Ok? Entonces, no hay otra cosa que estén haciendo los pajaritos, ¿no? Solamente están cantando. Entonces, acá también tienes un sujeto, y tienes todo lo demás que viene a ser pues el predicado. Dice, estas dos oraciones son simples, pues solo tienen un verbo. Perdón que no he dormido muy bien. Ok, entonces, acá tienes solamente un verbo, y aquí abajito también tienes solamente un verbo. Entonces se cumple. Una oración simple es aquella que tiene solamente un verbo. Muy bien. ¿Cómo se analiza una oración simple? ¿Ok? Tomemos esta pregunta a modo de, a modo de repaso. Por acá tenemos una serie de oraciones simples que nosotros podemos analizar. ¿Ok? Como no necesariamente has estado en las clases anteriores, yo voy a hacer las dos primeras, ¿de acuerdo? Tú vas a ver cómo las estoy realizando y entonces luego tú te animas a hacer unas cuantas. Entonces vamos a pasar estas dos oraciones a la pizarrita. Ok, ahí están las dos. Dice, Marisol cantó muchas canciones en Valladolid el año pasado. Valladolid, ciudad española. Pues muy bien, ¿cómo hago yo para analizar una oración? Ya te había dicho que lo más importante siempre, siempre va a ser encontrar el verbo. Muy bien, entonces, vamos con la primera. Marisol cantó muchas canciones el año pasado. Es evidente que el verbo es cantó. ¿Ok? Cuando analizamos oraciones, al verbo no le llamamos verbo. Al verbo le llamamos núcleo del predicado. Ahí está. Ese es mi núcleo del predicado. No hay otro verbo, no hay otro núcleo. Oración simple. Entonces, ya con este verbo, yo puedo saber cuál es el sujeto. ¿De acuerdo? Siempre recomiendo dos métodos. El primero, el que conoce todo mundo, preguntarle quién o quiénes al verbo. Por ejemplo, ¿quién cantó muchas canciones? La respuesta, por supuesto, es Marisol. Entonces, Marisol va a ser mi sujeto. ¿Ok? ¿Y cuál es el segundo método? Que si tú quieres comprobar que este realmente es el sujeto, le cambias el número a plural o a singular si es que ya está en plural, y notarás que el verbo obligatoriamente tendrá que cambiar también. Si yo pongo Marisol y Luis, ya no puede ser Marisol y Luis cantó. Tendría que ser Marisol y Luis cantaron. ¿De acuerdo? Entonces, al cambiar esto, cambia el verbo y por lo tanto estoy completamente seguro de que este es mi sujeto. No pasa lo mismo con el resto. Por ejemplo, mira, aquí dice muchas canciones. Marisol cantó muchas canciones. ¿De acuerdo? Y si hubiera cantado una sola canción, ¿el verbo cambiaría? Veamos. Marisol cantó una canción, ¿verdad? No le pasa nada. Cuando yo cambio esta parte, no necesito cambiar el verbo. Y por lo tanto, eso significa que muchas canciones no es, pues, el núcleo de mi sujeto. Entonces, hasta ahí voy bien. ¿Sabes qué ventaja tiene encontrar el sujeto en una oración simple? Que si ya encontré el sujeto, pues vale, todo lo demás es predicado, incluyendo el mismo verbo. ¿Ok? Todo lo demás es predicado. Ok. Habiendo encontrado esto, habiendo encontrado esto, ahora sí, ya lo que tengo que hacer es comenzar a analizar los elementos que tiene la oración. ¿Ok? Vamos a empezar por el sujeto mismo, con este azulito. ¿Ok? Entonces, mira, Marisol. Acá tenemos suerte, porque la única palabra que está en este sujeto es la palabra Marisol. Entonces, lo único que puede hacer la palabra Marisol es núcleo del sujeto.
núcleo del sujeto. El núcleo del sujeto siempre va a representar a la persona que está realizando la acción. Y en este caso, quien está cantando, pues es Marisol. Así que sí, es el núcleo del sujeto. Y ahora pasaremos al predicado con este verdecito. Ok. ¿Qué identifico? Marisol cantó muchas canciones en Valladolid el año pasado. Entonces, mira que aquí tengo tres tipos de información diferentes respecto de el canto que ha realizado Marisol. Mira, primero, con este dedo mejor. Primero, me están diciendo qué cosa es lo que cantó. Segundo, me están diciendo dónde las cantó. Tercero, me están diciendo cuándo las cantó. Ahora mira la pantalla y mi cursor. Me están diciendo, otra vez, me están diciendo, mira, ¿qué cantó? ¿Ya? Me están diciendo dónde las cantó, ¿ok? Y me están diciendo cuándo las cantó. Entonces, esa partecita que acabamos de hacer, esa es la parte del verdadero análisis. Al margen de que uno después se acuerde los nombrecitos, cómo se llama cada cosa, la primera parte del análisis es entender que ahí tienes tres tipos de información diferentes y por lo tanto tienes tres tipos de elemento diferente. Entonces, decíamos, me dicen que cantó Marisol, que son muchas canciones, ¿ok? Entonces, hay un elemento que responde al qué del verbo. O sea, si yo digo, Miguel comió frutas, yo pregunto, ¿qué comió o qué es lo que comió? Y la respuesta es frutas. Nota que ya la pregunta no es quién o quiénes como en el sujeto. La pregunta es otra. La pregunta es qué o qué es lo que. ¿De acuerdo? Giancarlo se puso los lentes. ¿Qué se puso Giancarlo? La respuesta es los lentes. Entonces, ese elemento que encontramos se llama objeto directo. Algunos gramáticos también le llaman complemento directo, la misma cosa es. ¿Ok? Cantó muchas canciones. Si tú quieres, Jessica, te puedes aprender eso usando digamos, la pregunta, que es una de las formas más fáciles de aprenderlo. O sea, puedes usar la pregunta, ¿qué es lo que? Más el verbo. ¿Qué es lo que cantó? Muchas canciones y ahí tienes el objeto directo. Pero si eso no te funciona, puedes recurrir a la definición. El objeto directo se llama objeto directo por una razón muy simple, porque recibe directamente la acción del verbo. ¿Cómo, profe? Mira, pues, el verbo es cantó, ¿sí o no? Eso lo habíamos visto. Entonces, para que la acción de cantar se ejecute, es porque hay algo que estás cantando. Para que la acción de comer se realice, es porque hay algo que estás comiendo. Para que la acción de encontrar se realice, es porque algo estás encontrando. ¿Ok? Entonces, hola Brian, ¿qué tal? Ya te vi. Entonces, ahí ahí es que tú tienes eh, el elemento objeto directo. Recibe directamente la acción del verbo. Entonces, ¿qué cantó Marisol? Muchas canciones, ahí está. Recordemos que habíamos encontrado tres tipos de información. ¿Qué cantó? ¿Dónde cantó? ¿Y cuándo cantó? Aquí tenemos el dónde cantó. No la cantó en cualquier lugar, la cantó, dice la oración, en Valladolid. Entonces, cuando a mí me dan una información, lo voy a escribir aquí, cuando a mí me dan una información de circunstancias, pues evidentemente voy a tener un elemento que se llama circunstancial. Circunstancial. Ok, lo pongo por aquí abajito mejor. Profe, pero ¿qué cosa es una circunstancia? Ya, ahí está. Siempre esto se entiende cuando uno piensa eh, en que está leyendo la noticia de un accidente. ¿Ok? Imaginemos que por la zona donde tú vives, por ejemplo, un ómnibus
se cayó a un precipicio, ¿no? Y mucha gente murió. Una tragedia, pues, ¿no? Un accidente feo. Entonces, cuando los periódicos cuenten lo que pasó, van a necesariamente mencionar las circunstancias, o sea, las condiciones, las características que tuvieron los hechos. ¿Cómo así? Si hay un accidente, tiene una fecha, ¿cierto? Ese ómnibus se cayó en algún momento de la historia. Entonces tiene un tiempo. Y como hay un tiempo, pues hay también, perdón, esto lo voy a agrandar, ya está. Como hay un tiempo, hay un complemento circunstancial de tiempo. Todos los circunstanciales se abrevian con CC. Complemento circunstancial de tiempo. Ok. ¿Qué más te van a decir? Pues obvio, te van a decir dónde fue el accidente. No es lo mismo que pase en Lima a que pase en Apurímac, a que pase en Ayacucho, a que pase dentro de la ciudad, en las afueras de la ciudad, etcétera. Entonces te tienen que decir dónde pasó y eso se llama complemento circunstancial del lugar. ¿Ok? Y así como hay estos, hay complemento circunstancial de compañía, así se llama, de compañía, perdón, hay complemento circunstancial de instrumento, hay complemento circunstancial de causa, de finalidad, de cantidad y un montón más. Son como 17, 18. Entonces, tienes un montón de complementos circunstanciales. ¿Ok? Ya, entonces, ¿cómo puedes reconocerlos? Bueno, algo que ayuda siempre, también lo enseñan mucho en el colegio, pues son las preguntas. Si yo quiero encontrar un circunstancial de tiempo, la pregunta es ¿cuándo? Entonces, mira acá en la oración. ¿Cuándo Marisol cantó estas canciones? Facilito, las cantó el año pasado. Entonces acá tengo un complemento circunstancial de tiempo. ¿Ok? Tengo un complemento circunstancial de tiempo. Vamos a ponerlo en verdecito también. Ahí está. Ya. Ahora, ¿qué más tengo? Pues tengo lugar. ¿Cómo encuentro el lugar? Preguntando dónde. ¿Dónde cantó muchas canciones? Y la respuesta que se cae de madura, pues es en Valladolid. Complemento circunstancial de lugar. Quiero de compañía, por ejemplo. Luis fue a una fiesta con sus amigos. Bueno, ahora ya no se puede, ¿no? Digamos, Luis fue a comprar medicinas con sus amigos. Entonces, ahí yo tengo que el que realiza la acción es Luis, pero no la realiza solo, sino que la realiza junto con sus amigos. Entonces, en ese caso tengo un complemento circunstancial de compañía. Responde a la pregunta ¿con quién? Luego tengo complemento circunstancial de instrumento. ¿Con qué? ¿De acuerdo? Por ejemplo, eh, el hombre trabajó la tierra con un arado. El campesino trabajó la tierra con un arado. Entonces, ahí cuál es la circunstancia, con qué se realizó, ¿verdad? Cuando hay un crimen, cuando hay un asesinato, por ejemplo, en los periódicos también te dicen, fue con arma blanca, que significan cuchillos, por ejemplo, o armas cortantes, con arma de fuego, pistola, automática, qué sé yo. Entonces, ahí también te están dando ya los circunstanciales de instrumento. ¿Ok? Ojo, no estamos explicando el tema con el detenimiento necesario, porque estos son temas que ya se han pasado en estas clases. ¿De acuerdo? Por eso es que lo estamos viendo así rapidito nomás. Pero si tienen alguna duda muy específica, algo que quieran preguntar, algo que de repente les han enseñado y no entienden, pues entonces no hay problema, plantéenla aquí y aquí los ayudamos. ¿Ok? Muy bien, entonces hemos terminado
con el análisis de esta primera oración. Vamos ahora con... Ay, qué feo me sale el dibujo acá, perdón. Con la segunda oración. Dice, desmonté el coche de juguete con un destornillador muy fácilmente. Ok. Desmonté, que en España es como decir desarmé, ¿no? La misma cosa. Vamos a hacer entonces el segundo ejemplo para que luego ustedes puedan hacer su propio análisis de las oraciones. ¿Ya? Ok, esto siempre tiene un orden. Y dentro del orden, lo primero que tienes que hacer siempre, siempre, es encontrar el verbo. ¿Ok? Lo pongo con rojito. Ahí está. Desmonté el coche de juguete con un destornillador muy fácilmente. Entonces ahí yo me pregunto, ¿cuál es la acción? ¿Qué fue lo que hizo ese niño? Desarmar, pero acá no dice desarmar, acá dice desmontar. Entonces, esta es la acción. Este es el núcleo del predicado. Y ahora, para yo encontrar el sujeto, yo sé que un método es el preguntar. ¿Quién desmontó el coche de juguete? O sea, ¿quién hizo la acción de desarmar ese juguetito? Y ahí no se dice, pero se da a entender, porque el verbo dice desmonté. ¿Quién desmonté? ¿Tú desmonté? No. ¿Él desmonté? No. ¿Ella desmonté? Tampoco. Yo desmonté. Entonces, ¿qué pasa? Que acá yo tengo un sujeto, sí, pero ese sujeto no está escrito. Ese sujeto es un sujeto tácito. O sea, existe, pero no lo ves. Está, y es el yo, pero no lo han escrito. Eso se llama sujeto tácito. Y te decía, ¿no, Jessica? ¿Qué es lo bonito de encontrar el sujeto en una oración simple? Que todo lo demás es predicado. Facilito nomás. Todo lo demás es predicado. Ahora, mira, otra vez acá llegó el turno de ahora sí usar la cabeza. Tienes que encontrar qué tipo de información te da la oración. Dice, desmonté, ya está, el coche de juguete con un destornillador muy fácilmente. Igual que arriba, ahí hay tres tipos de información. Te dicen qué cosa se desarmó, con qué se desarmó, cómo se desarmó. ¿De acuerdo? Ahora, piensa en lo mismo que te acabo de decir, pero mientras ves mi pantalla. Pero mientras ves mi pantalla, mira, no te lo pierdas. Me dicen, ¿qué desmonté? ¿Ya? Me dicen, ¿con qué lo desmonté? Y finalmente me dicen, ¿cómo lo desmonté? Entonces tengo tres elementos en mi oración. Uno se parece mucho a uno de arriba. También responde a la pregunta ¿qué es lo que? ¿Qué es lo que desmonté? Fácil. El coche de juguete. Entonces eso será mi objeto directo. Mi objeto directo. Y ya está. Mi objeto directo. Ahora, ¿qué más tengo? Dice aquí con un destornillador. Y eso respondería muy bien a la pregunta de ¿con qué desmonté el coche? Entonces, eso es un circunstancial. ¿Qué tipo de circunstancial? Mira por aquí y verás, hay un circunstancial que se refiere a las cosas con las que haces la acción. Y eso es instrumento. Para abreviar vamos a ponerle así, inst. Y finalmente, ¿qué otro elemento tienes? Dice, ¿cómo lo hiciste? Muy fácilmente, ¿no?
Entonces, ¿qué es ese muy fácilmente? También es un circunstancial. ¿Pero de qué? Justamente de modo. El modo en el que haces las cosas, en cómo haces las cosas. ¿De acuerdo? Ahí quiere decir pues que lo hizo muy rápido, ¿no? Que no le representó ningún esfuerzo el poder desarmar este cochecito, este juguetito. Muy bien. Listo. Ahora, damas y caballeros, dama y caballero, les toca a ustedes. A ver, vamos a hacerlo así. Vamos a llevarnos 3 oraciones a nuestro panel. Ahí está, tomo la captura y nos vamos para el panel. Ok, ahí está. Listo. Uy, perdón, que se me ha quedado ahí, no sé por qué. Ay, madre santa. Ah, ya, es que todo tiene doble espacio, no sé qué le ha pasado a esta separata. Por eso el programa me avisa, pues, que hay un error. Vamos a solucionarlo. Siempre uno tiene que escribir entre palabra y palabra un solo espacio. Ahora sí, vamos a ver. Ok, muy bien. A ver, Brian y Jessica. Cada uno escoja una de las oraciones, escríbamela por el chat, y haga lo mejor que puede con ella. No necesariamente tienen que encontrar todos los modificadores, pero por lo menos hasta donde se sientan seguros, hasta donde lleguen. Y luego los completamos entre todos. A ver, ¿cuál escoge cada quien? Ya, Jessica escogió entonces la primera oración. Brian, tú tendrías a tu disposición o la segunda o la tercera. Vamos, démosles unos 2 minutos para poder completar las oraciones, para poder que ustedes ahí en casita hagan el análisis y luego me comienzan a dictar cómo sería. ¿De acuerdo? O podemos hacer algo más divertido. Si tienen ahí la posibilidad de anotar, ¿ok? Pueden hacer las anotaciones en la misma pantalla. Ahí en su Zoom deben tener una función de anotar y pueden rayar la pantalla que estoy yo presentando ahorita. Y rayándola pueden presentar los elementos de la oración, el sujeto, el predicado, los objetos, todo lo que encuentren. ¿Ok? 2 minutos. Si alguien quiere ir haciéndolo, ahí dejo la pantalla para que lo pueda hacer.
A ver, un minuto más. Parece que no han querido hacer las anotaciones. No hay problema, me las dictan en su momento. Un minuto. Muy bien. A ver, Jessica, empezamos contigo. Puedes activar el micrófono si gustas o si no me escribes por el chat o me mandas por WhatsApp una foto de lo que has hecho y yo lo transcribo aquí como prefieres. Si me escuchas, ¿no, Jessica? Ya, a ver, me dices que mucha comida sería OD. Es cierto, pero solamente para ir en orden, por favor, no te olvides de empezar con el verbo. Entonces, y con el sujeto y predicado. A ver, estás empezando así, me dices que eso es OD, ya, perfecto. ¿Cuál es el verbo de esta oración entonces? Ajá, ahí te apoyó Brian, correcto. El verbo, lo voy a poner en rojito también, es dan. Este es el verbo, o sea, el núcleo del predicado. Ya está. Muy bien. Y si es así, pues hay que indicar el sujeto, ¿no? ¿Cuál sería el sujeto de esta oración para separarlo de todo el resto del predicado? Correcto, Jessica, los pajaritos. Vamos a ponerlo con este color. Ahí está. Este es mi sujeto. Entonces, no hay problema con lo demás. El sujeto puede estar al medio, no hay problema. Entonces, mira, ¿qué pasa? Que todo esto es predicado, pero todo esto también es predicado. Profe, entonces oración compuesta tiene dos predicados. No, es un solo predicado, solamente que el autor de esta oración ha decidido escribirlo de esta manera, pero la acción sigue siendo una sola, ¿verdad? Que es dar comida a los pollitos. Ok, Jessica, hasta ahí vamos bien. ¿Qué más logras identificar?
Jessica. Ahí está. En el jardín me dices complemento circunstancial del lugar. Excelente. Correcto. Ahí tú tienes algo que responde a la pregunta ¿dónde? ¿Verdad? Esto es complemento circunstancial del lugar. ¿Qué más? Mira, céntrate por un ratito en el sujeto, que es los pajaritos. Aquí en el los pajaritos, a ver, ¿qué dice alguien? Alguien dice algo. A ver. Ah, ya, Brian me pregunta cómo hallamos el OD. Ya. A ver, dos consejitos rápidos, amigo Brian. Primero, siempre, siempre lo más importante de una oración es el verbo, ¿sí o no? A partir del verbo tú encuentras todo lo demás. Entonces, una manera de encontrar el objeto directo es preguntándole al verbo qué o qué es lo que más el verbo. Por ejemplo, acá el verbo es dan, ¿sí o no? Entonces tú a ese verbo le preguntas qué dan a sus polluelos o qué dan a los pajaritos o qué dan los pajaritos y la respuesta es mucha comida. Si tú quieres, haces esa pregunta, ¿no? Le explicaba a Jessica más temprano también. Si tú no quieres, puedes simplemente usar la definición. El objeto directo es el elemento que recibe directamente la acción del verbo. Para que tú des, necesariamente tienes que estar dando una cosa, dando algo. Ese algo que tú das es el objeto directo. En este caso, lo que estás dando, pues es la mucha comida. Entonces, ese es el objeto directo. Y el tercer método que nunca falla es el reemplazo pronominal. Mira, yo te digo, en el jardín los pajaritos dan mucha comida a los pañuelos. Sí, en el jardín los pajaritos la dan a sus polluelos. La dan a sus polluelos. Cuando yo digo la dan, ese la está reemplazando a todo este mucha comida. Si yo puedo reemplazar algo por la, por las, por lo, por los, entonces estoy ante un objeto directo. Pero si esto último parece muy complicado por el momento, simplemente recordemos, ¿no? Recordemos cómo es que algunos verbos necesitan un objeto directo para ser realizados. Si yo entrego es porque estoy entregando algo. Entregó su ropa, ese su ropa es el objeto directo. En- entregó el mensaje, ese el mensaje es el objeto directo y así por el estilo. Pues muy bien. Ya tenemos este, espero haberte ayudado con eso, Brian. Ya tenemos este objeto directo. Entonces ahora, en el sujeto, yo tengo dos cositas. Primero, tengo al responsable de la acción. ¿De acuerdo? Perdón. Perdonen, me he atorado un poco. Ok, entonces, los responsables de dar la comida son los pajaritos. ¿De acuerdo? Y este los simplemente es un acompañamiento. Entonces, acá lo que yo tengo es, por un lado, un núcleo, porque esta es la palabra más importante del sujeto, y por otro lado tengo un modificador directo, artículos o adjetivos que acompañan al núcleo del sujeto. Ok, Brian, vamos a ver con la que tú hiciste. ¿Hiciste la segunda o la tercera? Cuéntanos. Profe, ¿me escucha? Sí, sí, te oímos. Muy bien. Cuéntanos. Ya, el ejercicio número 2. El El 2, ya, excelente. sujeto, ya, primero llamamos el verbo, como dijo que era la parte más importante, sería haremos. Perfecto. Este es el verbo, vamos a Ento- ponerlo de rojo. NP. Listo, continúa, por favor. ya, y a partir de haremos, hasta muy fácil, sería un predicado.
Ajá. Los alumnos de séptimo sería el sujeto. Ya. Los ¿Y este artículos cachito? sería el Ah, modificador antes, directo. antes. Esta partecita Allá, de aquí, esta semana. predicado. El Muy predicado. Esta bien. semana sería predicado también. Correcto. Ya. Ahora sí, vamos con el sujeto. Ya. eh, los sería modificador directo. Modificador directo. Ok. Alumnos, núcleo del sujeto. Perfecto. Núcleo del sujeto. Pero no estoy seguro si sería los alumnos de séptimo o solo los alumnos. Ah, ya. Está bien cuando tú me indicas que es solamente los alumnos. Ellos son los responsables de hacer este control de lengua. Ahora, el de séptimo, esta parte de acá, como tú ves, contiene dentro de su estructura a esta palabrita de. O sea, esta palabrita de permite unir todo esto, todo el de séptimo, con la palabra alumnos. O sea, están unidos al núcleo, la palabra séptimo está unida al núcleo, pero ha necesitado de este elemento para poderse unir. O sea, está unida, pero de manera indirecta. Entonces, esto se llama modificador indirecto. Indirecto. Ah, ya entendí, ya. Así Ok, es. gracias, profe. Ya, en el predicado, esta semana, no, no, esta semana, circunstancial de tiempo. Correcto, me está dando una información temporal, circunstancial de tiempo. Listo. ¿Qué más? Mm, muy fácil sería circunstancial de modo. Correcto. Circunstancial de modo. Y Y finalmente, un control de lengua, objeto directo. ajá. ¿Qué es lo que haremos? Un control de lengua, correcto. Esto es objeto directo. Listo, listo, excelente. Hay una duda solamente con esto, pero todo lo demás bastante bien, Brian. Felicitaciones. Gracias, profe. Vamos con la tercera entonces. La muchacha por las mañanas tiene una tosecilla ligera. Ya, a ver. Vamos a hacerlo más interesante. Yo voy a poner todo lo que contiene esta oración, pero me voy a equivocar 2 veces. ¿Ok? Y ustedes tienen que decirme cuáles son las cosas que he puesto mal. Vamos a ver. Esto sería así. Tu, 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 tu. Va uno. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. Ay. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. Esto por acá. Esto por acá. Y ahora las rayitas. Ahora las rayitas. Sí, 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 sí. Y así. Ok, listo. Ahora les toca a ustedes. Díganme si lo que está puesto está bien o cuáles son los posibles errores.
Veamos. Veamos. A ver, por acá alguien me pone algo en el chat. Ya, Jessica me indica, por las mañanas sería circunstancial de tiempo. Correcto, Jessica. Encontraste el primer error. Esto es un circunstancial de tiempo. No es un circunstancial como yo le puse de cantidad. Muy bien. ¿Habrá otro error? Una tosecilla ligera, objeto directo. Muy bien, Brian. Una tosecilla ligera. ¿Qué es lo que tiene una tosecilla ligera? La muchacha la tiene por las mañanas. Esto es objeto directo. Ya, excelente, excelente amigos, buen repaso. Ok, entonces, hemos recordado lo suficiente el tema de las Aló. oraciones simples. Brian. Está grabando el micrófono. Ah, Pensaba que ya, se había ok. desactivado. Ya, vale. Ahora nos toca, como lo había anunciado al inicio de la clase, el tema de las oraciones compuestas. ¿Ya? Entonces, primero, las oraciones compuestas tienen más de un verbo en forma personal y por lo tanto tiene tantos predicados como verbos presentan. A cada una de las oraciones que se unen para formar la oración compuesta se le llama proposición. ¿A qué se refiere esto? Miren, acá yo tengo una sola oración. Una de las condiciones elementales para que algo sea oración es que tiene que empezar con letra mayúscula y tiene que terminar en puntuación, ¿no? Entonces, dentro de esto que empieza con mayúscula y que termina con punto y que además tiene sentido como para hacer oración, yo tengo dos acciones, ¿verdad? Es más, dos acciones, en este caso realizadas por diferentes personas. Primero tengo a María que está cantando y luego tengo a José que está bailando. O sea, te estoy contando dos cosas, no una sola. En todos los casos que hemos analizado nosotros, había solamente una sola cosa que era la que pasaba. Los pajaritos estaban dando comida, los alumnos hacían el control de lengua y la muchacha tenía dos. Esas eran las tres acciones de las tres oraciones que analizamos. En cambio acá, tengo dos acciones dentro de una sola oración. Eso es lo que define a una oración compuesta, varias acciones dentro de una misma oración. Perfeccionemos el término. No son varias acciones solamente, son varias proposiciones. Por definición, una oración compuesta es aquella que tiene dos o más proposiciones. A mí yo recuerdo que en la academia me costaba un poco entender qué cosa era una proposición. Para mí todo era oración. ¿De acuerdo? Entonces, como para mí todo era oración, o sea, a mí me enseñaban esto y yo te decía, oye, ahí hay dos oraciones. Y mi profe me decía, no, ahí hay dos proposiciones, pero que son oraciones, yo las puedo escribir por separado, sí. Y ahí venía la explicación, ¿no? Si tú pones esto por separado, mira, lo voy a copiar otra vez y lo voy a escribir así, ve. María canta, punto seguido. José baila. Ahí tú tienes dos oraciones, clarito como el agua. Tú tienes dos oraciones. ¿Cuál es la diferencia con lo que está, con la oración que está arriba? Que tú aquí tienes dos oraciones no vinculadas. O ya, no usemos la palabra oración, digamos que tienes dos ideas que no están vinculadas. O sea, entre que María esté cantando y José esté bailando, no hay una relación. En cambio, cuando tú dices María canta y José baila, ahí sí tienes una vinculación. El y es un conector de suma. Quiere decir que tú ahí estás diciendo que las dos cosas están sucediendo. Completamente distinto sería el sentido de la oración si yo lo dijese así. María canta o José baila. Completamente distinto. Porque acá se realizan las dos acciones. En cambio acá se realiza solo una de las dos. O María está cantando o José está bailando, pero no las dos cosas al mismo tiempo. ¿Ok? Y esas
separaciones no las puedes hacer cuando tú tienes un punto seguido. Entonces, volviendo al inicio, aquí tienes una sola oración, pero tienes dos proposiciones. Ya, profe, pero ¿qué Miche es una proposición? Es una oración chiquita dentro de una oración grande. Creo que no hay manera más simple de explicarlo. Una proposición es una oración chiquita dentro de una oración más grande. Ahí está, ve. María canta y José baila. ¿Cuántas oraciones hay? Una. Empieza en mayúscula, termina en punto. ¿Cuántas proposiciones, oraciones chiquitas hay? Dos, pues. Porque María canta es una proposición y José baila es otra proposición. Ok, seguimos. Dentro del universo de las oraciones compuestas, tenemos las llamadas proposiciones u oraciones coordinadas y las proposiciones subordinadas. Para ser exacto, cuando una oración tiene proposiciones coordinadas, se le llama oración compuesta coordinada. Cuando una oración tiene proposiciones subordinadas, se le llama oración compuesta subordinada. Profe, ya. Tranquilo, mira, vamos a ir despacio. Dice, ¿cómo son las proposiciones coordinadas? Una oración compuesta por coordinación es la unión de dos proposiciones mediante una conjunción coordinante. Dice, véase tema de las conjunciones. Estas dos proposiciones, aunque queden unidas, son sintácticamente independientes. Esto es, dos o más proposiciones unidas por un enlace, pero que si las descomponemos mantienen un sentido completo. Más o menos la misma cosa que hicimos acá. Cuando nosotros separamos las proposiciones que conformaban esta oración, no pasaba nada, ¿verdad? Absolutamente nada pasaba. Yo la entiendo por igual. Así son las oraciones coordinadas. Los futbolistas juegan y los obreros trabajan. Pasa lo mismo. Yo tengo, si quisiera separarlas, tengo esto pues. Los futbolistas juegan, los obreros trabajan. No tengo que hacer ninguna modificación, solamente separarlas y olvidarme de esta partecita del medio, que es un conector. Listo. Ahora que sabemos lo que son las proposiciones coordinadas, veamos lo que son los tipos de proposiciones coordinadas. Los tipos de oraciones compuestas por coordinación vendrán dados por la conjunción coordinante que realice el enlace. Veamos. Miren ahí. Tenemos, ¿cuántos? Tenemos 5 tipos de oraciones de nexos compuestos coordinantes y también de proposiciones unidas por coordinación. Copulativas. Juan canta y Gloria escribe. Las dos proposiciones se realizan, suman sus significados. Disyuntivas. Las proposiciones presentan dos opciones que se excluyen. O dejas al niño o le das de comer. Eso en lógica se llama disyunción fuerte. Si tú le quitas esta O, la conviertes en disyunción débil. O sea, así, mira. Dejas al niño o le das de comer. ¿De acuerdo? Las dos son disyunciones. En las dos se presentan, digamos, opciones o elementos que se excluyen entre sí. Solamente que en la fuerte se llama así porque se siente que hay mayor énfasis. Es ya casi suena como amenaza. En cambio, en la disyunción débil, que es la que tiene una sola O, no se siente tanta, eso pues, tan fuerte la expresión. Luego tengo las adversativas. Dice, la segunda proposición corrige a la primera. Es un libro corto, pero es muy interesante. ¿Ok? No siempre corrigen, pero sí dan una idea distinta y a veces contradictoria con la primera. O sea, me muero por salir, pero estamos en pandemia. Yo quiero salir, pero no puedo salir porque estamos en pandemia.
Luego tengo las distributivas. Las dos proposiciones entran en alternancia. Ojo, es como la disyuntiva, pero una tras otra, una tras otra. ¿Cómo es eso? Dice, esa tarde ya salía el sol, ya se escondía. O sea, ¿eso qué significa? Que por ratitos el sol se dejaba ver, pero por ratitos lo tapaban las nubes. Un ratito salía, un ratito se escondía. ¿Ok? Entonces, al igual que en las disyuntivas, aquí ocurren dos cosas también, pero no las dos, sino o la una o la otra. Aquí también, pero ese o la una o la otra es oscilante, va cambiando. Luego tengo explicativas. La primera proposición es aclarada por la segunda. Los hombres somos omnívoros, es decir, comemos de todo, o sea, comemos de todo. Aquí igual tengo dos proposiciones y tengo un conector eh, que me permite que esta segunda aclare lo que dice la primera. De repente alguien no sabe qué es omnívoro, pues. Entonces, con esta construcción del es decir, yo le aclaro qué cosa quiere decir eso de que comemos, que somos omnívoros, ¿no? Ok, hasta ahí con proposiciones coordinadas. Por otro lado, las proposiciones subordinadas son otro cantar y son notablemente más difíciles de reconocer. Dice, son dos o más proposiciones que se unen mediante un enlace subordinante. Una proposición, la subordinada, queda sintácticamente dependiente de la otra, que es la principal. La proposición subordinada realiza una función sintáctica, sujeto o complemento, en relación con el verbo de la principal. Ya, acá agárrate Catalina, porque mira, ya sabemos que en las oraciones compuestas hay dos o más verbos. Hasta ahí estamos bien. Ahora mira, te digo que vengas. Yo no sé si alguna vez has oído el término subordinado, pero se usa mucho en trabajos formales y también se usa, por ejemplo, en el ejército, ¿no? El sub es un prefijo que significa debajo de. Por eso es que el submarino va debajo del agua, ¿verdad? Por eso es que la sub-20 reúne a jugadores que están por debajo de los 20 años, ¿no? Entonces, cuando alguien dice subordinada, se refiere a algo que está debajo del orden. Ok, en orden más bajo, si se quiere ver así también. ¿A qué se refiere esto? Em, si yo lo comparo con las oraciones de arriba, como esta, por ejemplo, Juan canta y Gloria escribe, yo tengo que las dos oraciones se van a dar y yo no te podría decir cuál de las dos es más importante, si que Juan cante o que Gloria escriba. Pero en las proposiciones subordinadas hay una que tiene más valor y más peso. ¿Ok? Veamos. Te digo que vengas. A ver, si yo trato de hacer la separación de las oraciones, de esta oración, perdón, me va a quedar algo así. Te digo, por un lado, y que vengas por el otro. Esta oración, aunque me suena un poquito incompleta, ya como está puede tener algún sentido. Te digo, ¿ok? Es más, si quiero le añado el sujeto, yo te digo, ¿ya? En cambio, la otra parte, que es el que vengas, está empezando con un que, y eso indica que no es ni siquiera una oración, ¿de acuerdo? Entonces, yo sé que esta parte es más importante que esta parte. Incluso, mira, incluso el análisis de esta oración
es un poco distinto. La voy a llevar a la pizarra. Ahí está. Cuando tú estás haciendo análisis de oraciones compuestas, ahora ya no solamente tienes que encontrar el verbo o los verbos, sino que además tienes que identificar tus proposiciones. Cuando tú tienes una... A ver, vamos a hacer un comparativo, ¿ya? Vamos a llevar esto para allá. Y con esto ya vamos terminando. A ver. Mira, ve. Tienes dos oraciones. Una coordinada y una subordinada. Entonces, lo primero que tienes que hacer cuando tú analizas una oración compuesta es esto, ve. Identificar las proposiciones. Entonces acá tienes proposición 1 y acá tienes proposición 2. Listo. Ya tienes separadas tus proposiciones. En cambio, cuando tú tienes una oración compuesta subordinada, la cosa puede ser un poquito diferente. Entonces, te digo que vengas. ¿Cuál es la primera proposición? Como esto es subordinado, yo tengo que analizarlo de esta manera. Todo esto de acá es mi primera proposición. Y esto que está aquí es la segunda proposición. Ahí le viene lo subordinado. Esa proposición 2 para existir adecuadamente necesita de la existencia del resto de la oración, del te digo y todo lo demás. Todo esto entonces es una proposición y este cachito es una segunda proposición. Profe, ¿y cómo sabe cuál es el verbo más importante y cuál es el verbo menos importante? ¿Por qué aquí el verbo principal fue digo y no fue vengas? La respuesta es bien simple. Miren. Si tú en tu oración te ha tocado analizar ese tipo de oraciones y quieres saber cuál es el verbo principal y cuál no, tienes que buscar estas palabras. ¿Qué, quién, cuál, cuyo, cómo, cuánto, dónde? Y me falta el cuándo. ¿Cómo, cuándo, cuánto, dónde? Se puede decir en dos golpes de voz, ¿no? ¿Qué, quién, cuál, cuyo, cómo, cuánto, cuándo, dónde? O qué, quién, cuál, cuyo, cómo, cuándo, cuánto, dónde. Esas palabras hacen magia, porque lo que hacen es presentarme al verbo que es el menos importante de la oración subordinada. Entonces, cuando yo digo, te digo que vengas, ese vengas, antes de ese vengas hay un que, ¿ok? Y eso entonces significa que ese verbo vengas es un verbo subordinado y no es entonces el verbo principal. ¿Ok? De eso se trata entonces. Bien, hemos logrado hacer un repaso general del análisis de la oración simple. Han reaccionado bastante bien a ello. Y hoy hemos iniciado a tratar el tema del
ahí se me fue de las oraciones compuestas, ¿ok? Entonces, nos volvemos a ver el día lunes de la próxima semana para continuar con este tema. O el miércoles para tratar razonamiento verbal o el sábado para nuestra clase de lectura. ¿Ok? Bien, chicos, ha sido un gusto que me hayan podido acompañar. Ah, Brian, perdón, antes de que nos vayamos, había preguntado por la distributiva. Ya, con eso cierro, Brian. A ver. Perdón, tú me estás preguntando por la oración compuesta, coordinada, distributiva. La oración compuesta, coordinada, distributiva hace lo siguiente. Presenta acciones que se desarrollan de manera intermitente o alternativa. ¿Qué cosa es eso? Imagínate que son oraciones que todo el tiempo están diciendo que sí, que no, que sí, que no. Ahora sí, ahora no. Ahora sí, ahora no. ¿Cómo así? Vamos a poner un ejemplo. Dice a ver, hoy se le veía raro. Ora sonriendo, ora llorando. Ora sonriendo, ora llorando. ¿A qué se refiere? Que esa persona de la que yo estoy hablando en la oración está rara, porque por ratitos sonríe y por ratitos llora. Por ratitos sonríe y por ratitos llora. ¿De acuerdo? Ese hora que he puesto ahí es uno de los conectores distributivos más populares. Es bien antiguo en realidad, ya no se usa mucho por la gente muy joven, pero sí es bastante conocido, ¿no? Ora sonriendo, ora llorando. ¿De acuerdo? Esa es entonces una oración compuesta coordinada distributiva. Muy bien, muchas gracias a ambos por su presencia y ya saben las fechas, nos vemos pronto. Un abrazo. Chao, chao.